Saludos cordiales. Les habla Mateo Hernández, y hoy nos adentramos en una jornada marcada por una intensificación alarmante del conflicto en la Franja de Gaza. Las noticias que nos llegan desde la región pintan un panorama sombrío, donde la ofensiva israelí parece recrudecerse, generando una profunda preocupación a nivel internacional. En un comunicado emitido hoy, el ejército de Israel ha declarado explícitamente que sus ataques en la Franja de Gaza, los cuales han experimentado un aumento significativo en las últimas 48 horas, tienen como objetivo primordial lograr control operativo en diversas áreas del territorio palestino. Pero la declaración va más allá, al señalar que estas acciones forman parte de los preparativos para expandir las operaciones militares en la zona. Esta admisión, difundida a través de la plataforma Telegram, no hace sino confirmar los temores de una escalada aún mayor en un conflicto que ya ha cobrado un precio humano incalculable. El ejército israelí justifica esta intensificación de sus ataques y la movilización de tropas en la consecución de sus objetivos de guerra, mencionando específicamente la liberación de rehenes y el desmantelamiento de la organización terrorista Hamás. Estas son las líneas argumentales que Tel Aviv ha mantenido desde el inicio de su ofensiva en octubre de 2023, pero la retórica de control operativo y preparativos para expandir operaciones introduce una nueva dimensión de inquietud sobre la posible duración y el alcance de esta fase del conflicto. Las cifras que emergen desde la Franja de Gaza son desgarradoras. Según los reportes, los intensos bombardeos israelíes han causado la muerte de cerca de 300 personas en el enclave en un lapso de apenas 3 días, desde la medianoche del miércoles hasta el viernes. La jornada del viernes fue particularmente letal, con la defensa civil gazatí contabilizando más de 100 víctimas mortales tan solo en ese día. La mayoría de estos fallecimientos, según los informes, se concentraron en las últimas horas en el norte de la franja, una zona que ha sido históricamente densamente poblada. Fuentes locales sobre el terreno han confirmado a la agencia EFE que los puntos más castigados por las fuerzas israelíes en las últimas horas han sido alrededor de una docena de viviendas ubicadas en el norte de la franja. Entre los objetivos se encuentran edificaciones en el campo de refugiados de Jabalia y en la localidad de Beit Laya, áreas donde la densidad de población civil es considerable, lo que inevitablemente plantea serias interrogantes sobre la precisión de los ataques y las medidas tomadas para evitar bajas civiles. El anuncio del ejército israelí se produce en un contexto de crecientes acusaciones, que ha calificado las acciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, como un genocidio en curso contra el pueblo palestino. Esta retórica, aunque recurrente en el marco del conflicto, adquiere una gravedad particular ante la intensificación de los bombardeos y el elevado número de víctimas civiles reportadas en los últimos días. La magnitud de la tragedia se evidencia en las cifras acumuladas desde el inicio de la ofensiva israelí en octubre de 2023. Según los datos proporcionados por el Ministerio de Sanidad gazatí, el número total de muertos asciende ya a la escalofriante cifra de más de 53.119 personas, siendo la mayoría de ellas mujeres y niños. A esto se suma un número igualmente alarmante de heridos, que supera los 120.214. Estas cifras, aunque sujetas a verificación independiente en medio de las hostilidades, reflejan una crisis humanitaria de proporciones catastróficas y un sufrimiento humano inimaginable. En este complejo escenario, una revelación de la cadena estadounidense NBC News añade una capa de controversia y preocupación adicional. Citando a 2 personas con conocimiento directo y a un exfuncionario de Estados Unidos, la cadena informa que la administración del entonces presidente Donald Trump estaría trabajando en un plan para reubicar permanentemente hasta 1 millón de palestinos de Gaza en Libia. Según estas fuentes, el plan estaba bajo seria consideración y habría sido discutido por el gobierno de Trump con las autoridades libias. A cambio de reasentar a los palestinos, Estados Unidos supuestamente liberaría a Libia miles de millones de dólares de los fondos que fueron congelados hace más de una década. La confirmación de este plan, de ser cierta, tendría implicaciones geopolíticas profundas y generaría un intenso debate sobre el futuro de la población palestina de Gaza y la soberanía territorial. Ante la escalada de violencia y las informaciones sobre este controvertido plan, la voz de las Naciones Unidas se ha alzado con fuerza. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, ha calificado la actual ofensiva israelí en Gaza como equiparable a una limpieza étnica. En un comunicado contundente, Turk ha instado a una mayor acción por parte de la comunidad internacional para detener lo que él describe como asesinatos continuos y un posible intento de alterar la demografía de la franja. El alto comisionado ha denunciado la destrucción metódica de barrios enteros y la negación de asistencia humanitaria, sugiriendo que tras estas acciones podría haber un intento de provocar un cambio demográfico permanente en Gaza, en clara violación del derecho internacional. Estas acusaciones de un alto funcionario de la ONU añaden una presión significativa sobre la comunidad internacional para que tome medidas concretas y exija responsabilidades por las acciones en el terreno. La preocupación por la situación humanitaria se agudiza aún más con la condena del alto comisionado al reciente ataque contra 2 de los centros hospitalarios más grandes de Han Yunis, en el sur de Gaza. Entre ellos se encuentra el Hospital Europeo, que hasta hace poco era el único que mantenía servicios oncológicos en la zona y que, como consecuencia del ataque, ha dejado de funcionar. Turk ha enfatizado que los hospitales deben ser protegidos de ataques en todo momento, y aún más en tiempos de guerra, calificando el asesinato de pacientes, de personas que visitan a sus seres queridos, de trabajadores de emergencia o de otros civiles que simplemente buscan refugio como un acto tan trágico como abominable. Estas declaraciones resaltan la vulnerabilidad extrema de la población civil y la infraestructura médica en medio del conflicto. La situación en Gaza continúa deteriorándose rápidamente, con un costo humano que sigue aumentando de manera alarmante. Las declaraciones del ejército israelí sobre la expansión de sus operaciones solo presagian una mayor intensificación de la violencia y un sufrimiento aún mayor para la población civil.
La comunidad internacional se enfrenta a un desafío crucial para encontrar vías diplomáticas que permitan un cese al fuego inmediato, la protección de los civiles y la garantía del acceso a la ayuda humanitaria. Las acusaciones de crímenes de guerra y de un posible intento de limpieza étnica deben ser investigadas de manera exhaustiva e independiente. El futuro de Gaza y de su población pende de un hilo, y la responsabilidad de actuar recae sobre todos nosotros. Gracias por acompañarnos en este análisis de la crítica situación en la Franja de Gaza. No olviden seguirnos y compartir este episodio si lo consideran relevante para comprender la complejidad de este conflicto. Nos oímos pronto.